pero ¿qué cuestan unos meses sin gobierno? Javier Vega de Soane, presidente del Círculo de Empresarios, muy buenos días. Buenos días. No sé si usted ha sacado la calculadora y nos puede decir qué nos costará estar en esta situación de inestabilidad política muchos meses más. Hombre, no es fácil hacer un cálculo cuantitativo, ¿no? Pero evidentemente en una situación complicada a nivel internacional, estando España metida de lleno en el mercado global, pues yo creo que es muy costoso tener una situación de indefinición y que dure mucho tiempo, ¿no? Usted representa además a multitud de empresas del IBEX. ¿Qué le dicen esos empresarios? ¿Qué pasa con eso que todos nos preguntamos? Sí. ¿Habrá gobierno? ¿Serán capaces de formar un gobierno? Nosotros no somos expertos en temas políticos, ¿no? Pero sí nos parece que el mandato que han dado los electores, que hemos dado los electores a los políticos, que se pongan de acuerdo, ¿no? Y luego además tenemos una experiencia no tan lejana, naturalmente a la gente de mi generación la recordamos perfectamente, que fue la transición, donde en una situación todavía mucho más complicada, más difícil que la de ahora, gente de distinto origen e ideología se pusieron de acuerdo y aquello puso al país, todas las fuerzas, la energía del país, la puso en una dirección y así nos ha ido de bien. De manera que yo creo que ahora de nuevo, a pesar de la complicación política y la dificultad de llegar a acuerdos, yo creo que de nuevo tenemos también una oportunidad. Siempre que hay riesgos, siempre hay oportunidades, ¿no? Tenemos una oportunidad de recomponer las cosas y movilizar de nuevo al país hacia un proyecto nuevo. ¿Y quién cree usted que debería gobernar? Bueno, yo creo que se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Y bueno, de esos acuerdos debería salir la fuerza más votada. Un gobierno. Debería ser un gobierno del PP con la abstención de Yo no me puedo Ciudadanos, pronunciar, pero creo que sería bueno Socialista. que nos gobernasen fuerzas políticas que están comprometidas con Europa, por ejemplo, que están comprometidas con la libertad del mercado, con la generación de riqueza, con el crecimiento. Esto es lo que yo creo. ¿Eso excluye a Podemos? Bueno, hombre, Podemos yo creo que aparte de que no tiene ninguna experiencia, Podemos, todos recordamos el discurso de hace un tiempo no tan lejano, luego pues han ido modulando el discurso como es natural, porque lógicamente cuando uno está en campaña pues no solamente dice lo que piensa en el fondo, sino lo que conviene para ganar votos, ¿no? Entonces, bueno, recordando las esencias de Podemos, a los empresarios nos inquietaría que nos gobernase Podemos, ¿no? Porque sabemos que no creen en la libertad y están más concentrados en el reparto del dinero que en su generación. Y naturalmente un estado del bienestar como el nuestro, que cuesta mucho dinero, hay que financiarlo generando riqueza, creciendo, que es absolutamente fundamental, y para eso en este mundo global hay que ser competitivo, ¿no? Y para ser competitivo hay que hacer los deberes. En 3 ocasiones, la semana pasada, el presidente de la Comisión Europea pidió a España que formara un gobierno estable, que estuviera a la altura de las circunstancias. Vamos a escucharle. Me gustaría que se forme lo antes posible un gobierno estable, que España esté a la altura. Lo que pasa es que cada vez que Juncker pide que en España se llegue a un pacto estable para formar gobierno, o ustedes, los empresarios, el IBEX, lo pide, parece que eso a veces juega en contra. Bueno, nosotros tenemos que decir lo que pensamos. Si juega en contra será porque la gente que nos escucha pues hace interpretaciones un poco extrañas, ¿no? Pero yo creo que es evidente, no solamente lo dice Juncker, yo creo que lo dice toda la gente que tiene sentido común, ¿no? Pero usted es consciente de que hay determinados foros empresariales que optan por callar en este momento, por la prudencia, sí. No sea que una manifestación a favor de una gran coalición tenga un efecto boomerang, un efecto contrario a lo que se pretendía. Bueno, en mi opinión personal, yo creo que instituciones como la que yo presido, en situaciones como esta, tienen que decir exactamente lo que pensamos, ¿no? Procurar decirlo de manera que a nadie le moleste. Las formas yo creo que son importantes, pero yo creo que tenemos la obligación, si no, no tendríamos razón de ser, si no damos nuestra opinión y tratamos de contribuir a que las cosas se hagan debidamente, ¿no? Nosotros tenemos una visión a largo plazo, tenemos una visión de lo que pasa en el mundo y aportamos humildemente, porque naturalmente de política sabemos poco, ¿no? Pero aportamos humildemente nuestra visión, y nuestra visión es que la estabilidad y las reformas en un
mundo que está cambiando enormemente son absolutamente esenciales para que nuestro país sea competitivo, poder crecer, y el crecimiento es lo que va a resolver la mayor parte de nuestros problemas económicos y sociales, y quien va a sostener a largo plazo el estado del bienestar. El IBEX ha tenido un comienzo de año malísimo, ha perdido en apenas 2 semanas más que en todo 2015, influye la desaceleración de la economía china, la caída de Wall Street, los vaivenes del petróleo. ¿La inestabilidad política en España también cree que es un factor a tener en cuenta? Sí, no cabe duda, pero de todas maneras yo quería hacer una matización que me parece que puede ser interesante, ¿no? Las grandes empresas, las empresas que están muy internacionalizadas, dependen menos de lo que pasa en España que las empresas medianas y pequeñas que viven del mercado español. Las empresas medianas y pequeñas son las que realmente están creando empleo, porque las grandes se desarrollan en el mundo, pueden crear empleo, pero fundamentalmente fuera de España. Quien más sufre esta situación de inestabilidad es precisamente la empresa mediana. Las pymes. Y la empresa mediana es absolutamente fundamental. Nosotros decimos, y estamos en un proceso de convencer a la sociedad y a los poderes públicos, que tenemos que potenciar el procedimiento de que crezcan nuestras empresas medianas y pequeñas. Las empresas medianas es al tejido empresarial lo que la clase media es al tejido social. Si no tenemos una empresa mediana potente, no tendremos un tejido empresarial firme que genere esta riqueza, ¿no? Y podemos hacer comparaciones con países mejores que van por delante, que tienen este elemento diferencial. ¿Y cree que peligran las inversiones en este momento? Se ha hablado mucho de la inseguridad jurídica. ¿Cree que eso puede afectar a las inversiones o que está afectando ya a las inversiones? Bueno, lógicamente los empresarios tenemos muchas incertidumbres en nuestro quehacer cotidiano, incluso en situaciones de mucha estabilidad, y naturalmente esta inestabilidad genera mayores incertidumbres, y la gente que está tomando decisiones ante esta situación lógicamente se espera a que las cosas se aclaren antes de tomar decisiones. Por tanto, hay un frenazo. Hay un frenazo, ¿verdad? Sin duda, porque sin duda. Determinadas empresas periodísticas nos decían estos días atrás que lo han notado, ha habido una bajada en inversión publicitaria. Absolutamente. ¿Usted da fe de eso? Vamos, es de sentido común y es evidente, se puede constatar empíricamente también, ¿no? Cristina. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Quería saber, en este tiempo del que media desde la celebración de las elecciones, que se ha visto, bueno, este panorama tan fragmentado en el Parlamento, ¿cuántas veces los empresarios del IBEX han trasladado al señor Rajoy, al señor Sánchez y al señor Rivera la necesidad de un gran pacto que dé estabilidad? ¿Ha habido reuniones? ¿Cuántas veces o conversaciones por separado, juntos? ¿De qué manera han hecho llegar estas inquietudes ustedes a, digamos, a 3 de las personas que pueden tener en su mano la futura gobernabilidad del país? Sí, primero una aclaración que implícita está en su pregunta, que yo represento a los empresarios del IBEX. Yo no represento a los empresarios del IBEX. Pero hay muchos del IBEX. Yo represento a 200 personas, 200 socios, empresarios y altos directivos, que más o menos suponen el 16 o el 18% del PIB. Hay muchas empresas del IBEX, pero nosotros... Yo ahora, por ejemplo, estaba haciendo una reflexión sobre la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Que realmente es quien más puede sufrir una situación de inestabilidad. Entonces, naturalmente, yo creo que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo declaraciones y, a pesar de que mucha gente pues prefiere más estarse calladita porque es una situación difícil, donde uno puede meter la pata cuando hace sus comentarios, pero nosotros sí creemos que tenemos que la sociedad civil en general, y muy particularmente instituciones como la nuestra, que tienen información y que tienen una visión de lo que pasa en el mundo y que tienen ideas y que tienen propuestas, pues, hombre, yo creo que precisamente tenemos la obligación moral y social de hacerlo, ¿no? Usted como presidente del Círculo de Empresarios, ¿se ha visto con Rajoy, se ha visto con Rivera o con Sánchez? Sí, bueno, nosotros nos hemos visto con ellos y nos hemos visto con las personas que están en sus equipos, ¿no? Y estamos continuamente dando nuestra opinión, y nuestra opinión, en el caso del Círculo de Empresarios, es muy clara. A nosotros nos parece que es muy importante que se pongan de acuerdo los partidos políticos, creemos que este es el mandato que tienen, creemos que esto es lo que conviene al país. Naturalmente, el gobierno que salga de esta situación va a ser un gobierno que lo va a tener muy complicado, esto en cualquier caso, sea un gobierno minoría o sea un gobierno de coalición. A nosotros no nos parece que, vamos, a mí, esto es una opinión mía personal, yo creo que este gobierno de gran coalición, a mí no me gusta, un gobierno ¿Por qué? No me gusta el gobierno de gran coalición de PP, PSOE, Ciudadanos, que se está propugnando. No me gusta porque hay una situación muy complicada a nivel internacional y ese gobierno puede fracasar.
Y si fracasa ese gobierno, ¿quién estaría en la oposición? Diciendo que la alternativa sería Podemos. Exactamente. Entonces, que fracase un gobierno con todos, o sea, apostar todas nuestras... Hay que salvar a un soldado. Hay que salvar a un soldado. Nos ha dado usted una noticia porque parece el lugar común era que ustedes llamaban desayuno, comida y cena a los tres partidos para que hicieran no, yo creo que ojito con la coalición, no sea que se quemen PP, PSOE, Ciudadanos y solo nos quede Podemos. Y esa es la alternativa de gobierno en las futuras elecciones. Ese riesgo yo creo que no lo deberíamos de correr. Usted ha dicho antes que la mediana empresa, las clases medias son un indicador de salud económica. He creído entenderle, me parece que es un análisis compartido por mucha gente. La pregunta mía es la siguiente: ¿hasta qué punto no cree usted? Ayer hemos conocido un informe que habla del aumento de la desigualdad de manera sangrante. Cada vez hay ricos que son más ricos, insultantemente ricos, y cada vez hay más pobres que son más pobres. ¿Hasta qué punto esta crisis económica lo que ha hecho sobre todo ha sido llevarse por delante a las clases medias, que son hoy clases en precario, proletarizadas o incluso fuera del mercado laboral? Y bueno, ahí yo he visto recientemente un análisis a nivel internacional donde la pobreza ha caído muchísimo, o sea que yo creo que el progreso global... Pero me refiero en España. Ya, bueno, en España evidentemente hemos tenido una crisis brutal, suponemos que esta es una crisis coyuntural y que si salimos las cosas se van a recuperar, ¿no? Yo creo que en España tenemos y hemos tenido una clase media muy potente. El tema de la desigualdad, a mí me preocupa más el concepto de desigualdad de oportunidades, porque en un mundo en libertad, pues es lógico que se produzcan desigualdades, y las desigualdades en muchos casos son generadoras de riqueza que son positivas para la comunidad. Yo ponía el otro día un ejemplo, hablando con Antón Costas, quizá esta anécdota les pueda resultar ilustrativa, ¿no? Presidente del Círculo de Economía de Cataluña. Antón Costa, que es el presidente del Círculo de Economía, que es una persona estupenda, con la que nosotros tenemos muchísima relación y con la que hacemos trabajos conjuntos, que está más en esta línea, ¿no? de criticar la desigualdad. Yo le ponía el ejemplo de que un gran empresario español, que ha hecho una empresa fantástica, que es de las personas más ricas del mundo, está aportando desigualdad a nuestra sociedad. Y yo le decía, déjeme terminar mi argumento. ¿Es positivo o es negativo? Él me decía, y esto es lo que yo quería resaltar para matizar mi pensamiento, bueno, la desigualdad igual es como el colesterol, que lo hay del bueno y del malo. Entonces... O sea, nos está diciendo que lo de Amancio Ortega e Inditex es el colesterol bueno. No, yo no hablo de Amancio Ortega. Aumenta la desigualdad, pero conviene. ¿Quién genera riqueza y la reparte con la comunidad, aunque se quede con una buena parte, está haciendo aportaciones muy positivas? Yo lo que digo es que lo que es muy importante en nuestra sociedad es que procuremos que no exista desigualdad de oportunidades, que este es el gran problema. Y sobre todo, que esto está en la educación. La clase media ha sido laminada en esta crisis económica en España. Hoy se publica el informe de Intermón Oxfam, hoy está en toda la prensa, y el resultado de este informe de Intermón es que España es el país de la OCDE donde más ha avanzado la desigualdad. Un ejemplo, hay 20 personas físicas en España, 20, que tienen lo mismo que el 30% de los españoles con mayor pobreza. Esto no había pasado. Más que ese dato, me preocupa el aumento de evasión fiscal que refleja ese informe. Es decir, España es uno de los países donde la elusión fiscal ha aumentado más proporcionalmente. Eso a mí me parece tremendo, ¿no? Y yo creo que es una de las cuestiones que probablemente ha generado más rechazo de los ciudadanos hacia lo que es el establishment, ¿no? o la casta y tal. No solo es la desigualdad, es la desigualdad más corrupción, desigualdad más evasión fiscal. Lo que hemos visto en los casos como las tarjetas Black de Caja Madrid, etc. O sea, desigualdad más corrupción, exacto. Efectivamente. Yo creo que esa es la fórmula que yo creo que ha sido fiscal, más perjudicial y que yo creo que es un poco el mensaje que tendrían que dar los empresarios también, muy en contra de ese tipo de comportamientos, ¿no? Sí, absolutamente. Yo estoy absolutamente en esa línea, ¿no? Y nosotros, como institución, nos parece que hay que hacer también autocrítica, porque donde hay corrupción, hay corruptos, hay corruptores, y por tanto estos tenemos que denostarlos, Y luego además de lo que tú acabas de comentar, el tema fiscal, hombre, el sistema fiscal es un elemento ecualizador también muy importante, ¿no?
Y en España tenemos, por desgracia, una economía sumergida muy potente. Más o menos el 20% de nuestra economía está sumergida, ¿no? Y tenemos muchas ICAPs, señor Soane. Quiero decirle que a mí también lo que me preocupa no solo es la economía sumergida, y entiendo que eso hay que aflorarlo, sino también que cada vez haya más ICAPs, que cada vez haya más empresas que opten por pagar sus impuestos fuera de nuestro país, que el impuesto de sociedades se mantenga más o menos estable y el IRPF haya crecido tanto en los últimos años. Es decir, yo creo que la presión fiscal es muy distinta y lo han pagado efectivamente sobre todo las rentas medias y bajas en los últimos años. Sí, pero es muy importante que se hagan las cosas con inteligencia, ¿no? Porque estamos en un mundo global, estamos en un mundo de libertades y entonces, claro, efectivamente la presión fiscal tiene que ser un elemento ecualizador y de reparto, pero tiene que ser inteligente para que efectivamente la recaudación sea más alta, no simplemente subiendo los tipos. Nosotros, por ejemplo, tenemos tipos parecidos al resto de Europa, recaudamos menos, fundamentalmente por la economía sumergida y por la evasión de impuestos, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos centrarnos fuertemente, no solamente con medidas coercitivas, sino también con medidas inteligentes para que aflore esa economía sumergida. Pues ¿no? Javier Vega de Soane, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Queríamos buscar, bueno, pues esa otra mirada, ¿no? La de la economía y cómo influye esta inestabilidad política en el panorama económico. Usted nos hablaba de frenazo de la economía, compás de espera, la espera que ocurre en las próximas semanas.